Vamos a arrancar por acá, si le parece, ¿no? Todavía no se ha fijado la fecha, aparentemente el 30 de marzo, pero nos estamos preguntando desde la semana pasada qué es lo que falta para poder decir con exactitud cuál es esa fecha de paro que, según lo que vamos viendo a través de los informes, la gente está reclamando. Bueno, vamos a partir de la base de que el día 7 de marzo se movilizan todo lo que es la industria nacional, que con paro y movilización el 7 de marzo. El problema es muy simple. Recién ahora el triunvirato o la Confederación General del Trabajo comienza a ver que empiezan las mediciones a ser mucho más graves de lo que veníamos nosotros hablando. Pues nosotros de la corriente federal veníamos advirtiendo que si no se cambiaba la política, la Argentina iba a la quiebra. Bueno, hoy lo que estamos viendo es un tremendo desfasaje que hay entre el reparto que se está haciendo en la Argentina. Y bueno, ya las empresas ya no dan más, estamos con cierres, estamos con suspensiones, estamos con cesantías, hoy en Luján están en conflicto con la lechería. Bueno, todos los días aparece un nuevo foco de conflicto. ¿Cómo se canalizan los focos de conflicto? Bueno, los focos de conflicto se canalizan a través del diálogo con el gobierno. Este gobierno no hace diálogo, hace monólogo y determinan, estábamos discutiendo las RT y terminaron aplicando la DRT por DNU. Y seguro van a venir por la flexibilidad laboral por DNU, y seguro van a venir por los cambios por DNU, porque es un gobierno autoritario, es un gobierno que tomó las cosas desde el punto de vista que hago lo que yo quiero o hago lo que yo quiero. Entonces, creemos que todavía sigue siendo muy, muy débil la posición del movimiento obrero con respecto a la gran crisis que está teniendo el país. El país está en una crisis muy profunda. Nosotros venimos ahora con un aumento de tarifa de luz muy alto. Viene gas, viene agua, y estamos hablando de salarios de 8.000 pesos promedio. Ustedes imagínense que alguien que está con un consumo entre 600 y 800 kilowatts en la casa por bimestre, y ya va a estar cerca de los 2.500 pesos. Ahora, da la sensación que a lo largo del año pasado ya se fueron marcando algunas pautas sobre cómo iba a manejarse el rumbo de la economía. Pero ante esa situación, recién lo decía Fernando, ¿no? La ley antidespidos que finalmente se vetó, se esperaba una actitud de la CGT, y lo que no se termina de entender es si fue un año para negociar, un año para tratar de dialogar, o si fueron lentos de reacción. Yo creo que la CGT respondió a una agenda del gobierno que estuvo equivocada. Yo creo que la CGT cedió este año con el asunto por miedo a que no los acusen de golpistas, y ahora que están llamando una medida después de un año y medio, en el medio de una gran crisis, le están diciendo que es un paro político. Nadie, vamos a decir, el movimiento obrero tiene que tener su propia estructura, su propia agenda, y esta CGT recién ahora está recuperando una agenda del movimiento obrero en la cual la Comisión de Industria y Producción es la que impuso el día 2 de febrero en el Consejo Directivo, impuso que se profundicen las medidas porque la industria es la que más está sufriendo en estos momentos la pérdida de trabajo. Ustedes que tienen otra mirada, ¿cómo ven esta situación? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Por supuesto que es una situación sumamente compleja, pero por lo general intentamos ir a la fuente, a la base de la estructura donde se origina el problema. El movimiento obrero organizado asistió, por ejemplo, a un sistema de suministro de energía totalmente subsidiado que fue al colapso, con unas tarifas que no existían, y sabía perfectamente que iba a haber que reajustarlas. Y eso está ocurriendo y eso está produciendo... Tengo una pregunta. ¿Por qué había que reajustarlas? Porque si vos no invertís, vas a terminar teniendo un país sin electricidad. Pero las empresas eléctricas no se comprometieron a invertir. No, ya están invirtiendo. No, de ninguna manera. Bueno, tenemos miradas diferentes, ya hay puestas más de 30 plantas de generación eléctrica, la transformación del cableado, que es la razón fundamental por la cual se producen cortes de luz. Si vos tenés un conocimiento letal, eso no se hace gratuitamente, o lo paga el Estado, Como o lo pagan los consumidores. No pasó que nada. lo pague el Estado es una gran noticia y todos queremos. Lo que pasa es que si el Estado, para pagar todo ese conjunto de situaciones económicas, emite moneda y la moneda no tiene respaldo, lo que se genera inmediatamente es la inflación. Y no hay un impuesto más destructivo del valor, del valor adquisitivo de la gente que la inflación. Entonces, cuando vos comenzás a trabajar las variables, corres la política, corres la ideología y vas a la verdad. El país en donde entró hace más de 12 meses es un proceso de transparentación de la verdad de la economía.
Entonces, la economía estaba a punto del colapso si no se tomaban medidas de reestructuración. Ese costo es natural que el movimiento obrero se lo quiera trasladar a un ejecutivo, a un proceso político, pero también es natural pensar que se asuma un costo compartido, porque si durante muchos años llegamos a esta situación y esta situación se está equilibrando, y además de ser portavoces de este proceso de equilibrio, somos portavoces de una economía que lentamente comienza a reactivarse, lentamente comienza a traer inversiones genuinas, lentamente comienza a tener un proceso de negociaciones paritarias duras, pero más ajustadas a la realidad que a la ficción, es natural que usted dice, ¿qué pasó el año pasado? Bueno, el año pasado en esa mesa de diálogo habló el gobierno, habló el capital, habló el trabajo en virtud de una situación de suma crisis y de suma complejidad. Este año continúa siendo igual. Nosotros creemos que tenemos que reconstruir la revitalización del país, la revitalización de Argentina sin cortar el diálogo. El diálogo no es un elemento aleatorio del proceso. El diálogo es fundamental, hablando con verdad, peleándonos, discutiendo. Es natural que cada uno ajuste para su lado, solicite. Nosotros tomamos total realidad de la situación difícil de los trabajadores. Perdón, ahora te damos la palabra, pero lo veo que se sale de la vaina por responder. No, yo digo el tema energía, no hay que mentir. Yo acepto todas las posiciones, no vengo a hacer política, vengo como dirigente sindical. Nosotros en el año 2003 estábamos con 13.000 megas de servicio. Hoy estamos con 33.000. Este gobierno en un año agregó 300 que venía de antes. Todavía invertir plata no invirtió. Había dos formas de hacer política en la energía. Esto se hablaba de un momento. O el servicio eléctrico, que es un derecho humano declarado por las organizaciones internacionales, o va al usuario o va al Estado. ¿Qué hizo el Estado? Como hizo todas las cosas. El campo a la retención cero. Todo, bueno, las empresas de energía a nivel distribución, sí, invirtieron en zonas claves, vamos a decir, con consumos menores. Ahora hay que ver y es verdad, en estas empresas han presentado un plan de obras, que esperamos que ese plan de obras se cumpla. Pero hoy no hay luz porque hay recesión. Hoy el problema de la luz es que está todo... Señores, hay 5.470 empresas cerradas por Camesa. Pregúntenle a Camesa, le estoy dando datos oficiales. Y 2.000 comercios cerrados. Eso es lo que hoy permite la reversión de que no haya tanto corte de luz, no por inversión. No hay que mentir. Y vuelvo a repetir, es un diálogo de sordos. El movimiento obrero tardó 1 año y pico para decirle al gobierno basta. Y todavía no lo dijo, esperemos hasta el 30 de marzo. Todavía no lo dijo. Y nosotros seguimos en cada frente de cada sindicato, porque vos hablas de los sindicalistas, no todos los sindicalistas están de acuerdo con un proceso gradual. Nosotros, desde la marcha que se hizo en el Ministerio de Trabajo, en el Monumento del Trabajo, 300.000 personas le dijeron que si vetaban la ley iban al paro. Y hubo un negocio que estuvo atrás de la gente. Estuvo la marcha federal, hubo muchas marchas con muchísima gente. Está bien. Recién ahora la Confederación General de Trabajo asume el rol de ser el garante de la seguridad social, porque cuidado, que si la CGT no asume ese rol y con los conflictos que hay, este país se anarquiza. Que agradezca este gobierno que la CGT se pone al frente de la pelea, porque si no, esto terminaba muy mal. A mí me gustaría preguntarle a Marcos acerca de la perspectiva económica, ¿no? Porque primero fue el segundo semestre, después hablamos de brotes verdes, y no es solamente la CGT el sector que se está quejando, ¿no? Porque realmente el dinero no alcanza en los bolsillos. Entonces digo, tenemos una UIA que advierte que se están abriendo más las importaciones. Ya dijeron, hay 250 licencias automáticas que se van a quitar y que se va a poder importar libremente. Entonces la UIA está advirtiendo. Desde las pymes también advierten que incluso con los precios transparentes va a caer el consumo. Entonces es un círculo que da la sensación de que este año no va a reactivarse la economía. ¿Cuál es el plan o el rumbo del gobierno para reactivarla? Ahí yo tengo una mirada distinta. Para mí es bueno que se puedan abrir ciertas importaciones. Hoy cuando podemos comprar computadoras más baratas va a ser más fácil abrir un negocio, va a ser más gente trabajando en todo lo que es el servicio postventa, hay mucha gente que trabaja en la parte comercial. Cuando obviamente el que está vendiendo, produce computadoras se preocupa, pero hay otros 42 millones de personas que dicen que bueno, yo voy a tener mi computadora para estudiar, para aprender, para trabajar.
Y ahí yo quiero dar una mirada distinta. Lo que nosotros vemos es claramente el año pasado, todos reconocemos que fue un año que no fue un buen año para la economía. Una caída del 2% del PBI, con inflación alta, pero la inflación está bajando. Obviamente que uno espera un promedio un poco más bajo, pero todos los años, en enero y en julio, hay saltos de inflación. Entonces el 1,7 en enero no es mal dato, es buen dato. Muy probablemente este año terminamos con una inflación cercana al 20%. Si nosotros seguimos con ese proceso, y encima hubo otro buen dato que acá yo no entiendo cómo los trabajadores no salen a felicitar al gobierno. Se baja el costo laboral. Al bajar el costo de la RT es plata que no le cuesta ni a la pyme ni al empleado. Lo que hace, lo que hoy tiene una pyme, quiere contratar a alguien para pagarle 10.000 pesos en blanco, le cuesta a la pyme 20.000 pesos. Hay 10.000 pesos que se quedan los gremios, el Estado, las ART y todo el juicio laboral. Si nosotros logramos que el trabajador tenga más plata en mano y menos el Estado, menos los gremios, menos las ART, eso reactiva la economía. Pero ese dinero no va al sueldo del trabajador. Claramente que sí. ¿Sabes por qué? Porque la economía es dinámica, no es estática. Cuando alguien está pensando en contratar, dice, yo te quiero contratar. Hablemos con cualquier kiosquero, dueño de una pyme, y dice, che, ¿cuánto me cuesta contratarte? Yo quiero cobrar 10.000 pesos a mano. O me gustaría ganar lo que sea, porque la gente realmente tiene ganas de trabajar. Dice, mirá, si yo tengo que cumplir todos los requisitos, me cuesta 20.000. Ahora, en vez de 20.000, te puede costar 19.500. Son incentivos que empiezan a cambiar de incentivos. En Argentina todavía tenemos 5 millones de personas trabajando en el mercado informal. Y eso tiene que ver porque hay unas regulaciones y unos costos altísimos. Y menos mal que el gobierno vetó la ley que frena los despidos. Es ridículo pensar que la forma de crear empleo es decir, se te prohíbe despedir. Si hubo cerrado una empresa, se hubiesen cerrado muchos más. Lo que hay que dar es incentivos para que la gente produzca y crea puestos de trabajo. No se puede, a los políticos, a unos populistas dicen, hagamos por decreto una ley que aumente el salario, que prohíba despedir, que prohíba todo, y decir, no funciona así. Vamos a hablar con el dueño de la pyme, con la gente, el que quiere empezar a emprender, dice, ¿por qué contrato a alguien? Porque puedo producir algo bueno para la sociedad. Pero, a ver, discúlpame, hasta ahora uno lo que ve que te ha pasado todo lo contrario de lo que vos decís. No. Cierran las fábricas. No abren todas. las fábricas. Perdón, se consume menos, porque la gente no tiene plata. No están así, porque miremos ¿Cómo no que están así? fue un muy mal año, 400.000 pero despidos. en noviembre, diciembre, enero empezó a crecer lentamente las contrataciones en construcción, dejó de caer el empleo privado. Obviamente veníamos así, barranca abajo, y nadie lo niega. Pero ya no estamos acá abajo, estamos acá, en este momento. Entonces, claramente, yo no vengo a decir, esto se rehabilita fácilmente, y si yo le tuviese que decir algo al gobierno, le diría, juega mucho más fuerte, realmente bajar más los impuestos, empezar a darle incentivo realmente al que quiera invertir. Sí, pero la reforma impositiva dijeron, vamos a dejarla recién para después de las elecciones. A mí me gustó que hay la una haga hoy. jugada política permanente con decisiones que afectan a la gente y que están especulando con las elecciones, porque si eso es lo que necesita el bolsillo de la gente, debieran hacerlo antes. Pero fíjate qué poca especulación que hay con respecto a las elecciones, porque si fuéramos un gobierno que está pendiente de la opinión pública, no tomaríamos decisiones de estructura que básicamente son antipopulares. Son antipopulares, perdóname el ejemplo, como decirle a un individuo, te tenés que vacunar. Como decirle al individuo, tenés que operarte. Como decirle al individuo, tenés una patología y tenés que hacer un tratamiento. Argentina, no hablen de la herencia. Yo soy partidario de entre los que estamos ahora en el gobierno decir exactamente la verdad. Y la verdad es que fueron 10 años de estancamiento de la economía, de una economía que trabajaba sobre variables ficticias. Pero, perdón, Salir pará, de ahí tiene un porque costo si te muy gusta alto. hablar con la verdad, digamos que el INDEC de Macri, dijo el año pasado, se creció el 2015 un 2,5%. Entonces no venimos de 10 años de estancamiento, si vamos a hablar con la verdad. Yo sé que no vamos a estar de acuerdo. Y No, pero se está de acuerdo. Entonces, el IDH, Macri lo el dijo. índice de desarrollo humano, es un índice que se contabiliza en todos los países básicamente del mundo. Esos indicadores y otros organismos internacionales respaldaron el proceso de medición del INDEC cuando hace 5 años habían retirado la observación de Argentina porque estaba totalmente contaminado. Tomemos variables empíricas para comprobar cuáles son los instrumentos de medición. Si están avalados por la comunidad internacional, por ahí tiene alguna chance de tener una validez mayor que un INDEC que estaba vos no intervenido por un reconoces a funcionado. Todesca, digamos, el INDEC de Todesca no lo reconoces. Sí, lo Y reconozco. bueno, por y supuesto. Todesca dijo que habíamos crecido el pero yo 2,5%. lo que te- Perdón, creció un poquito en menciono es 2015, pero había caído en 2014. Bueno, Capaz lo que mirás a largo plazo estamos- hizo así. Entonces un pequeño crecimiento del 2% en 2015. Si vos caíste 1% en Si bien estoy 2014... en pérdida 2-1, estoy perdiendo 2-1, pero a ver, Somos 3-2. no, pero a ver, vamos a ser muy claro, que nosotros nos quejemos de que importamos las computadoras, no vamos a tener quien las use. A ver, no vamos a seguir mintiéndonos.
Yo lo que estoy diciendo es, podemos criticar del gobierno anterior lo que ustedes quieran, por algo están en otra antípoda de lo que nosotros hablamos. Yo digo que este gobierno es la antipolítica y tampoco le interesa qué va a pasar en las próximas elecciones porque tienen desde el día que asumieron un proyecto de endeudamiento del país, un proyecto de bajar el costo laboral, un proyecto de destruir lo genuinamente y hacer del país lo que los neoliberales hicieron. Nada más que este es mucho más duro, pues un gobierno conservador a vieja ultranza. Pero es muy raro. Ojalá fueran neoliberales porque estarían más o menos un poco actualizados. Yo lo que tengo que decir a vos es que vos me vengas a plantear a mí que ustedes hablan con la verdad y que, como dice el caballero, gracias a Dios que entran las importaciones y que el RT le va a dar plata a los trabajadores. Señores, este gobierno está hablando de un 18% cuando ya la tendencia es 25%. Bueno, ya perdimos, pero digo que si yo quiero... Válida. Pero yo lo que te trato acabo de explicar que si lo miramos estacionalmente, con esta inflación terminaríamos en el 30%. Yo lo que te quiero decir, y no quiero discutir con datos a mí, reales. yo te voy a explicar algo. No quiero discutir en televisión con ustedes porque es confundir más a la gente. Yo lo que tengo que decir es, desde la posición sindical, ustedes son la antipolítica, son el antinegocio. Si ustedes creen que son inteligentes porque van a llamar a elecciones y están haciendo, no, pues están cumpliendo un proyecto que desde que asumieron hasta hoy lo van a seguir sosteniendo, que es bajar el costo y si ganan las elecciones van a ir por la flexibilidad laboral y van a seguir destruyendo el país como lo están destruyendo hasta hoy. Y vuelvo a repetir, nosotros seguimos sosteniendo que si sigue esta política quiebran la Argentina. Y lo peor de todo, que esos trabajadores que van a quedar con un salario, con el 18% que asegura Macri, de 8.187 pesos, no van a poder pagar los servicios que según ustedes tiene que hacerse cargo un usuario con 8.000 pesos, pagar una tarifa de luz de 600 kilovatios, que sería lo mínimo, porque no tiene aire acondicionado, de cerca de 2.500 pesos por mes. Ahora, si todo eso para ustedes es parte del crecimiento de la Argentina, muchachos, los felicito y el último que cierre la puerta. Sí, esa mirada, digamos, que nos acompaña desde los últimos 40 años en Argentina, donde el país colapsó por lo menos en 2 oportunidades, llegó al quiebre verdadero. Pero ustedes están por la altura del 2001. Gracias por dejarme, pero no, que yo me callé para dejarte hablar. Pero de 2001, pero si vos me dejás terminar, te lo agradezco.